Gracias, hija, por este canto. Se ha estado preparando bastante para esto. Y gloria al Señor. Esta mañana, hermanos, es un gozo, un privilegio poder presentarnos delante de ustedes a través, aunque sea de los medios masivos de comunicación. Siempre es mucho mejor. Estábamos comentando hace un momento con todos los que estábamos aquí. Aunque ahorita hay un buen grupo, todos los que han participado en la escuela sabática, y que bueno, me siento mejor porque por lo menos veo una cara. Es difícil hablar a la cámara, no es lo mismo estar hablándole a la gente porque por lo menos sabes si te están entendiendo o no. A veces cuentas un chiste y necesitas que alguien se ría porque está difícil saber cuál es la reacción detrás de un objeto ahí que te está observando. Pero quiero enviarle un saludo a todos los que nos están viendo a través de la página de nuestra iglesia, Richardson Hispanic SDA en Facebook. Bienvenido a todos los miembros de la iglesia de Richardson, un abrazo, mucho cariño a todos ustedes y a todos los que nos están visitando de otros países. Hay un montón de países ahí, no me voy a acordar de todos. A ver, yo vi que estaba Ecuador, que estaba Bolivia, que estaba Chile, que estaba Argentina. No me acuerdo si se me olvida, Perú, perdón, también, por supuesto, estaban allí. Y no sé si se me olvida algún otro, pero bienvenidos, hermanos. Es un gozo que estén con nosotros, nos estén acompañando. Sé que para ustedes es difícil estar en otros horarios, en otro lugar, en otro país. Bienvenidos a todos ustedes también. Y a todos los que nos están viendo a lo largo y ancho de Estados Unidos, saludos a todos los que están allí. Había varios estados, estaba Tennessee, estaba Florida, estaba norte de Carolina, estaba Washington, estaba California, por supuesto, Texas, hay un montón de gente de Texas. Y ya no quiero decir porque se van a enojar de que no me acordé del estado que estaban viendo por allí. Bienvenidos a todos, es una bendición. Y a los que nos están siguiendo a través de YouTube, por la página del Último Mensaje TV, ahí son más países, que la verdad es que no sé al Último Mensaje no entré desgraciadamente porque estábamos acá en otra cosa con mi familia, pero sé que nos están siguiendo por allí. Una bendición para todos ellos. A todos los que están en México, saludos, me faltaba México también. A lo largo y ancho de México vi varios estados, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Nuevo León. ¿Cuál me faltó, hermana? Tabasco. Bueno, saludos a todos que estaban por allá. Estaban de Jalisco varios, es cierto. Ya vi que Guille se había conectado. Saludos, Guille. Entonces, bueno, hay varias personas ahí de diferentes partes, obviamente, del planeta. Bendiciones a todos. Qué gozo que estén con nosotros. Y República Dominicana también. Bendiciones. Ok, esta mañana queremos hablarles de algo muy importante en el mundo teológico. Y voy a comenzar leyendo, obviamente, el versículo que fue la base de este tema, que se encuentra en Hebreos 4:15. Porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estaban un papá y su hijo en una casa vacía. Imagínense una casa vacía, no hay nadie. Y el papá entra con su hijo. Obviamente ellos iban a habitar esa casa y estaban viendo toda la casa vacía y la estaban observando y de pronto llegaron a una parte donde se encontraba una cornisa. Y el hijo le dijo a su papá, mira papá, qué alta está esa cornisa, está muy alta. ¿Qué vamos a poner allá arriba? Vamos a poner algunas flores, vamos a poner algo. Entonces el papá le dijo, creo que es un buen lugar para esconderse si jugamos a las escondidas. Entonces el hijo se empezó a reír. Ay, papá, ya estás pensando que vamos a jugar a las escondidas aquí en la casa. Dice, bueno, pues es una de las actividades que a veces hacemos como familia. Y entonces el papá le dijo, hijo, ¿por qué no te subes a la cornisa? Y entonces el hijo miró la cornisa y estaba bastante alta. Y empezó a brincar. Y como no había ningún mueble en la casa, pues no estuvo brincando. Llegó un momento en el que el hijo dijo, papá, es imposible para mí subirme a esa cornisa. Y entonces el papá le dijo, ¿de veras no hay ninguna manera en la que tú te puedas subir a esa cornisa? Y él dijo, no papá, no hay ninguna forma en la que yo pueda, de pronto me tomara, no sé, alguna pastilla sobrehumana para que yo brincara y cayera arriba de la cornisa.
pues no la alcanzo para empezar, ni siquiera puedo llegar hasta donde se encuentra la cornisa. No, es imposible para mí llegar a esa cornisa. Y entonces el papá le vuelve a mirar a los ojos y dice, seguro no hay ninguna forma en la que tú puedas llegar a esa cornisa. Y el hijo volvió a decir, papá, tú me has visto que lo he intentado de todas maneras y no puedo subir a esa cornisa. Y entonces el papá le dijo, hijo, no estoy yo aquí, no soy yo una de las posibilidades para que tú puedas llegar a esa cornisa. Todo lo que tienes que hacer es decir, papá, ayúdame y yo te ayudo para que tú subas a esa cornisa. Y entonces el hijo dijo, no se me había ocurrido. Así que el papá tomó al niño, lo levantó, lo puso arriba y el hijo alcanzó la cornisa y pudo poner un piecito arriba y se subió a la cornisa. ¿Había forma o no había forma de subir a la cornisa? Queridos hermanos, en el mundo teológico te vas a encontrar con todo tipo de mensajes. Y hay un mensaje bíblico que resuena a través de él, de tal manera que todos los cristianos nos encontramos batallando y sufriendo con una petición que el Señor Jesús nos dijo. Es la misma que el Señor Jesús repitió por lo menos 2 veces directamente a personas en la Biblia. A una mujer que había sido encontrada en pecado, que había estado adulterando abiertamente. Cuando querían apedrearla, el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero vete y qué, y no peques más. ¿Se han puesto a pensar en la idea de no peques más? ¿Por qué el Señor Jesús le pidió a una mujer pecadora, vete y no peques más? A un hombre que tenía 38 años ahí esperando en el estanque de Betesda, paralítico, que no podía hacer nada, el Señor Jesús lo sanó. El que sanó en sábado, que se hizo un tremendo problema por causa de que Jesús lo sanó. Después se lo encontró por allí en el templo y el Señor Jesús le dijo, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. ¿Se han puesto a pensar en la orden, en el pedido de no vuelvas a pecar? Ni siquiera es una cornisa, queridos hermanos, es como llegar a la luna por nosotros mismos. Suena imposible y es como si Jesús estuviera diciendo, no peques más. Y eso repercute a través de la Biblia por todas partes. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor Jesús vino a este mundo para que pudiésemos vencer el pecado y la verdad es que el plan de Dios es llevarnos de transgresores y regresarnos al Edén a una condición de no transgresores. Y llegas al mundo teológico y el mundo teológico dice, eso es imposible. Vas a escuchar a muchos pastores, lamentablemente, pastores adventistas que te van a decir, no se puede. Así que ni lo intentes. No se puede, vamos a estar pecando hasta que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Y esto lo vas a encontrar porque esto lo repiten en las escuelas. Yo fui parte del seminario adventista hace más de 30 años. Y escuché por primera vez a uno de mis maestros que tenía un doctorado. Obviamente, ¿de dónde vienen los doctorados? Ahí es donde empieza el problema. Vienen de otras iglesias y de otros lugares. Desde ahí, ese es el origen de todas las maestrías y doctorados, desgraciadamente. Y estas ideas que nacieron en las mentes de seres humanos se han metido en la mente de nosotros y hemos olvidado la orden de Jesús. Súbete a la cornisa. Deja el pecado. Abandónalo para que no te venga algo peor. No peques más. Y hemos llegado a decir, pues la verdad es que esta es una petición, yo no sé por qué Jesús la hizo, simple y sencillamente no se puede, es imposible. El ser humano no puede alcanzar un estado de impecabilidad. Y se nos olvida que ahí está el gigante a nuestro lado, ofreciéndonos la ayuda para hacernos subir a la cornisa. Y se nos olvida que la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y se nos olvida que sí, el Señor Jesús es mi Salvador. Por supuesto, el Señor Jesús es nuestro Salvador, Él nos salva, Él nos dice, ni yo te condeno. Él nos levanta con su mano poderosa de nuestra condición de parálisis, pero que también el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Y aquí es donde empieza entonces la guerra teológica entre los pastores, entre los dirigentes, entre los pensadores de la Biblia, que te empiezan a decir
que Jesús es nuestro ejemplo, pero no puede ser un ejemplo perfecto, porque Jesús es diferente a nosotros. Jesús no estaba sujeto a una semejanza completa a la nuestra. Te dicen que el Señor Jesús no tenía las tendencias heredadas y cultivadas que nosotros tenemos. Y con esta filosofía yo me encontré al llegar a la iglesia. Y estas dos corrientes, queridos hermanos, todos aquellos que me están siguiendo a lo largo y ancho del planeta, déjame decirte que estas dos corrientes están en el seno de nuestra iglesia. La más popular entre los dirigentes de nuestra iglesia a nivel mundial, la más popular en los seminarios, y a veces pienso que es casi la única, no me atrevo a decirlo, pero casi creo que es la única en los seminarios teológicos donde nuestros jóvenes van a estudiar para convertirse en maestros, es la idea de que el Señor Jesús no tenía una semejanza a la nuestra, que el Señor Jesús tenía la semejanza de Adán antes de pecar, que el Señor Jesús no tenía tendencias, que el Señor Jesús no tenía... Por lo tanto, para el Señor Jesús era fácil, era mucho más sencillo que para nosotros no cometer pecados. Y automáticamente, de esa manera, Jesús deja de ser nuestro ejemplo. Porque si tú buscas personas que fueran impecables en la Biblia, la única persona que tenemos en la palabra de Dios para decir una persona que no cometió pecado es Cristo Jesús. De ahí en fuera existen algunas personas que llegaron a un estado de impecabilidad, pero todos los teólogos dudan de que esas personas hayan llegado a un estado de impecabilidad. Por ejemplo, Enoc, que fue trasladado al cielo después de caminar con Jesús 300 años. El Señor Jesús se lo llevó al cielo y en la mente de todos estos pastores, pues Enoc todavía pecaba aún después de 300 años de caminar con Jesús. Aún cuando a mí me parece bastante claro que el Señor se lo llevó porque ya no pecaba. Pero como no lo dice directamente la Biblia, como la Biblia no te dice Enoc ya no pecaba, pues entonces automáticamente ellos dudan de que eso sea posible y dicen, no, Enoc todavía cometía sus pecadillos ahí y todavía cometía sus errores y aún así el Señor se lo llevó al cielo. De esa manera te enmarcan en la cabeza, te meten en la cabeza la idea de que cuando Jesús te lleve, como quiera, vamos a estar pecando. Y luego otra persona que sabemos que llegó a un estado de impecabilidad, por lo menos así lo entiendo yo, es el caso de Elías, que el Señor Jesús se lo llevó al cielo. Pero entonces ellos dicen, mira, todavía dudó y todavía falló en su fe. Sí, pero no se lo llevó inmediatamente, pasaron unos días después. Aún así, la idea es de que Elías, un hombre sujeto a pasiones, te citan obviamente el versículo que dice que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, aunque yo lo veo por el lado contrario, que más bien ese versículo te dice que aun cuando era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, llegó a un estado de impecabilidad. Pero como no lo dice la Biblia, obviamente te llegan a la idea de que Elías tampoco llegó a ese nivel. No te estoy hablando, querido hermano, de salvación, te estoy hablando de otra cosa. Te estoy hablando de lo que viene después de que aceptas a Jesús. Después de que Jesús te salva, porque Jesús es mi Salvador, y después es mi ejemplo, y debe ser en ese orden. Después de que llegas a esa situación, entonces el Señor Jesús te quiere llevar de pecador a no pecador. Pero entonces surge la idea, ¿se puede llegar a ese estado antes de que el Señor Jesús aparezca en las nubes del cielo? ¿Se puede llegar a ese estado aún en nuestra condición pecaminosa como nos encontramos en esta tierra? Y ese es el dolor de cabeza en el mundo teológico. La gran mayoría de los teólogos, como te lo digo, te van a decir, no se puede y no lo vas a lograr. Y no hay ni que intentarlo, porque intentarlo es fariseísmo, intentarlo es salvación por obras o legalismo, como sea, aun cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Y yo creo que eso es lo mismo que nos va a decir el Señor Jesús a todos nosotros, vete y no peques más. Ni yo te condeno, yo te he salvado, te he limpiado, te he restaurado, te he restablecido y ahora te quiero llevar a una restauración completa. Aquel que comenzó a nosotros esa buena obra quiere ser fiel hasta terminarla y esa obra es llevarnos a un estado de impecabilidad. En septiembre, octubre, la revista Ministerio de 1986, todavía estaba yo cursando mi tercer año de teología. Recuerdo que ese año me la pasé discutiendo con, no les quiero decir ni quién, ni quiero decir la clase tampoco, pero mis compañeros se deben acordar muy bien. Alguien discutía con el maestro toda esa clase y por lo menos éramos dos personas, que yo me acuerde, que estábamos ahí discutiendo, de los alumnos que discutíamos con ese maestro, y los alumnos nos miraban con cara de ¿qué les pasa? El maestro sabe más que ustedes.
Y ese es el problema en todos los seminarios teológicos. El maestro sabe más que ustedes y automáticamente todos los miembros que están escuchando tienen que escuchar lo que el maestro dice como si fuera lo que la iglesia cree. Y lo mismo ocurre a todos los niveles. A veces los miembros de la iglesia creen que tienen que aceptar todo lo que su pastor les está diciendo, todo lo que un pastor está diciendo, simple y sencillamente porque el pastor lo dice. Querido hermano, nunca llegues a ese nivel. El Espíritu Santo dirige a todos y la Biblia, obviamente, aunque este trimestre estamos hablando acerca de interpretación bíblica, nunca permitas que porque llevó un título o que te presentó un doctorado, una maestría o porque es un pastor muy reconocido, por eso vas a aceptar todo lo que esa persona te dice abiertamente. No aceptes todo lo que yo te digo, nada más porque yo te lo digo. Sé como los bereanos que pusieron en duda todo lo que Pablo dijo y se fueron a ver si todo lo que Pablo decía era así. Y yo recuerdo que discutíamos con ese maestro porque había dos corrientes en la iglesia. Una corriente, y quiero decirles que hasta este momento, después de 34 años, 35 años, estamos hablando de esta revista Ministerio, surgió en 1986, 35 años después, todavía la iglesia adventista no se ha puesto de acuerdo. ¿Y cuál es la idea? La idea es las dos naturalezas de Cristo. Si Jesús puede ser mi ejemplo realmente o no. Si Jesús puede ser mi ejemplo porque era igual a mí, entonces algunos dicen, eso quiere decir que Jesús tenía tendencias como nosotros. Y otros dicen, si Jesús no es igual a mí, eso quiere decir que era igual a Adán. Y presentan los versículos obviamente que decía que Jesús había venido en forma de Adán. Y en ese tiempo yo creía, y quiero confesar aquí delante de todos, y queridos hermanos, créanme que esto ha sido un viaje largo para un servidor. En ese tiempo yo consideraba que Jesús tenía tendencias semejantes a las nuestras, que Jesús debe haber sido, para poder ser tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, mi idea era, pues debe haber tenido tendencias, así como nosotros, debe haber tenido la naturaleza de Adán el pecador. Eso es lo que yo creía en ese tiempo. Ahora, no estoy diciendo por eso que creo la otra tendencia que tiene la iglesia. En ese tiempo mi maestro defendía a capa y espada la idea de que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de pecar. Y nos la pasamos todo ese trimestre, él dio toda su clase, presentó toda su teoría, y yo creo que eso lo hizo todos los años de su carrera y todos los días de su vida. Creo que hasta el día de hoy este maestro, este pastor debe seguir creyendo lo mismo, y todos los alumnos que han pasado por su clase han recibido sin chistar, decimos los mexicanos, sin reprenderle o sin contestarle o sin ponerse en contra de él, han recibido la cátedra de este maestro y todos han llegado a las conclusiones que el maestro dice porque nadie se puso en contra de él. Ahora, ese fue el problema en esa clase. Obviamente yo supongo que ese maestro nunca me ha saludado muy bien, nunca me ha visto muy bien. Ese es el alumno rebelde que se ponía en contra de mí. Quiero confesar públicamente que el día de hoy yo no sé cuál es la naturaleza de Cristo. No sé. No sé si Jesús tenía la naturaleza de Adán o si Jesús tenía la naturaleza pecaminosa o la naturaleza de Adán después de pecar. La verdad no sé. Y quiero que les quede bien claro, no sé cuál naturaleza tenía Jesús. Lo que sí sé es que Jesús es mi ejemplo. Y si Jesús es mi ejemplo, Él es el ejemplo de una persona impecable. Y si Jesús fue impecable, entonces yo también puedo llegar a un estado de impecabilidad. Y tú, querido hermano, puedes llegar a un estado de impecabilidad. Eso no es necesario para salvarte, porque la salvación el Señor Jesús te la regaló, pero es un llamado divino. El llamado es vete y no peques más. Ese es el llamado divino. Y el Señor Jesús no te está pidiendo que lo hagas con tus propias fuerzas. Él está allí ofreciendo su ayuda para hacerte subir sobre la cornisa. Y eso es lo que quiero que les quede bien claro. Mira lo que dice el deseado de todas las gentes, página 16. Y ahorita voy a explicar por qué no sé cuál es la naturaleza de Jesús. Esto está en el deseado de todas las gentes, página 16. Dice, si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, con esto la hermana Juárez me dice que no hay diferencia entre lo que Jesús soportó y lo que yo tengo que soportar. Dice, en ese detalle en el que Jesús no tiene que soportar algo que nosotros no soportamos, en ese detalle, Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús, dice el linaje de White, fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estamos sujetos
y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Ahí está. Este punto nos lleva a que Jesús es nuestro ejemplo. ¿Y por qué es importante esto? Porque alguien dice, bueno, pastor, es que no es lo mismo cuando tú ya tomaste y tienes una atracción al licor a una persona que no tiene ninguna atracción al licor. Por ejemplo, yo nunca he fumado. La verdad es que me cae mal que alguien fume cerca de mí. El olor del cigarro lo detesto. Miren, lo voy a poner más sencillo, más drástico. Yo no como carne. No como carne, nunca he comido carne, soy vegetariano de nacimiento. Bueno, soy lacto-ovo vegetariano. Aunque ya mi esposa me está obligando a hacer, saludos a mi esposa, y qué bueno, bendiciones. Mi hija es vegana completamente, Michelle. Bueno, mi esposa me está tratando de llevar al veganismo. Reconozco que soy un poquito difícil en ese aspecto, pero ya estamos en proceso. Pero bueno, yo he sido vegetariano toda mi vida. Y la verdad es que a mí me repugna la carne. Y es verdad, o sea, se los digo honestamente. Yo sé que ustedes que son carnívoros dicen, pero ¿cómo? Simple y sencillamente, nomás porque mencionen la carne, una carne asada, se les hace agua a la boca, ¿verdad? Inmediatamente. En el caso mío no es así. En el caso mío trae repugnancia. Un cuerpo muerto para mí me es repugnante. O sea, para mí no. Yo sé que ustedes no me entienden, pero es lo mismo con aquellos que nunca han fumado y ven a alguien que está fumando, les es repugnante. Entonces es algo que a mí no me atrae para nada. Entonces, bueno, pastor, es que no es lo mismo usted que no ha comido carne a que yo he comido carne. Si nos ponen unos taquitos, yo tengo una atracción natural hacia eso que está allí. Y lo entiendo porque yo tengo la misma circunstancia con otro tipo de situaciones. Y lo mismo ocurre con cada uno de ustedes que me están viendo. Dicen, bueno, no es lo mismo que tú has tomado, que has fumado, que has tenido relaciones sexuales, que has tenido una vida de pecado. Que ahora venga Jesús y te diga, no peques más. Pues para él, que nunca pecó, pues no tiene ninguna atracción. Pues para él es muy sencillo, pero para nosotros, que somos pecadores, para eso es muy difícil, porque nosotros tenemos ya la atracción natural. Eso es lo que nosotros llamamos tendencias hacia eso. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús sea igual que nosotros? ¿Cómo puede ser Jesús mi ejemplo si Jesús no fue tentado en todo igual a mí? Entonces no es lo mismo que a usted le pongan enfrente una carta blanca, ¿verdad? O una tequila, o le pongan un cigarro, o le pongan una pierna ahí jugosa de cerdo, a alguien que no lo ha hecho. Y entiendo la idea, pero recuerda lo que dice la hermana White. Jesús fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Y lo encontramos allí. Si hubiese algo que Jesús hubiese tenido que soportar distinto a lo nuestro, Satanás en ese detalle diría que el poder de Dios es insuficiente para nosotros. No ejerció, dice la palabra de Dios, en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Mire, vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Se encuentra la idea de que Jesús es nuestro ejemplo. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de un siervo, se hizo semejante a los hombres. Y aquí es donde algunos dicen, es que Jesús nada más era semejante, no era igual. Pero vamos a seguir leyendo. Dice ahí, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, una vez que Jesús se encontró como uno de nosotros, se humilló todavía a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y no una muerte normal, sino que fue una muerte de cruz. Y por supuesto que Jesús era Dios, por supuesto que Jesús era diferente, y por eso quiero decirte, yo no estoy diciendo que sé cuál era la naturaleza de Cristo, porque no lo sé. Jesús es el monogenés, esa es la palabra que se utiliza en griego para referirse a Jesús, y que en nuestras traducciones lo traducimos como unigénito, y de ahí algunas personas se desvían y cometen el error de pensar que Jesús fue engendrado a diferencia de otros seres creados, y no se dan cuenta que la palabra monogenés quiere decir el único engendrado de la manera en la que Jesús fue engendrado. No hay ningún ser humano en este planeta que haya sido nacido del Espíritu a través del vientre de una mujer. El único ser que fue engendrado directamente por Dios en este planeta es Cristo Jesús. Así que yo debo creer que Jesús tiene una naturaleza única, distinta a la nuestra, pero que Dios estableció en Jesús todo lo que el ser humano tiene que tener. Y esta mañana te voy a llevar a pensar en algunos detalles para que te des cuenta que el Señor Jesús no solamente fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, sino que el Señor Jesús fue tentado más de lo que nosotros somos tentados.
Y déjenme explicarles algunas de esas cosas. Por eso dice 1 Timoteo, al hablarte acerca del misterio de la naturaleza de Cristo, dice, sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Y es que es un misterio. Así que después de 30 y tantos años de ministerio, en mi viaje de saber si Jesús tenía tendencias o no, he llegado a la conclusión de que realmente no es mi labor determinar si Jesús tenía la naturaleza de Adán o si tenía la naturaleza de Adán el pecador. No es mi intención de determinar si Jesús tenía tendencias o no. Lo que tengo que creer es que Jesús es mi ejemplo y tengo que creer que Jesús vino a darme un ejemplo de cómo se debe vivir automáticamente. Porque Jesús fue engendrado de una manera totalmente distinta a la nuestra, dice ahí, sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad, por eso dice la palabra misterio, porque es un misterio. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Cuando habla nuestra hermana White acerca de la forma en la que Jesús vivió en este mundo, ella misma dice que sus mismos hermanos no entendían cómo era Jesús. Jesús era tan diferente a ellos, pero al mismo tiempo tan semejante que esto los desagradaba. Dice, todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús, le parecía que él debía estar sometido a sus dictados. Le acusaban de creerse superior a ellos. Le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Querido hermano, no creas nada más a los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Respétalos y acepta sus ideas hasta la medida en la que estén de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. El escrito está manda. A la ley y el testimonio, si no dijeran conforme a eso, no les ha merecido. Jesús no estaba nada más sometido, nada más porque era el sacerdote, o porque era el dirigente, o porque era el gobernante del pueblo. Así deben ser los cristianos. No debemos estar sometidos nada más porque lo dice. No. Dice, a ellos les molestaba que Jesús escuchaba lo que ellos decían y no necesariamente estaba de acuerdo con ellos. Dice, con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante haciendo de la escritura su guía. Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable, pero ellos sentían celos de él y manifestaban la incredulidad y el desprecio más decididos. Este tipo de actitudes contra él, Jesús las tuvo que soportar desde que era un niño. Sigan leyendo lo que dice ahí. No podían comprender su conducta. Se les presentaban grandes contradicciones en Jesús. Él era divino hijo de Dios, es el monógenes, engendrado, y sin embargo un niño impotente. Siendo el creador de los mundos, la tierra era su posesión y sin embargo la pobreza le acompañaba a cada paso de esta vida. Poseía una dignidad e individualidad completamente distintas del orgullo y la arrogancia terrenales. No entendía, dice, no contendía por la grandeza mundanal y estaba contento aún en la posición más humilde. Esto airaba a sus hermanos. No podían explicar su constante serenidad bajo las pruebas y las privaciones. No sabían que por nuestra causa se había hecho pobre a fin de que con su pobreza fuésemos enriquecidos. No podían comprender el misterio de su misión mejor de lo que los amigos de Job podrían comprender la humillación de Job y su sufrimiento. Pero dice la palabra de Dios que no tenemos que preocuparnos en este asunto de pecar o no pecar, porque el Señor Jesús nunca permite que las tentaciones sean tan grandes que no los podamos vencer. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha tomado tentación sino humana, porque fiel es Dios, dice la palabra de Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que todas las tentaciones que recibimos realmente las podríamos soportar. Entonces realmente no hay excusa para el pecado, no tenemos excusa para pecar, porque la palabra de Dios dice que todas las tentaciones que recibimos y todos los pecados sugeridos y las pruebas que tenemos son humanas y que son posibles para la persona que las recibe soportarlas, sino que dará juntamente con la tentación, y esto es una promesa bíblica, siempre va a venir la salida para que podamos aguantar. Entonces la idea de ser impecables no es ajena a la Biblia. La Biblia te dice que no hay realmente una excusa para pecar. Nunca va a haber un permiso divino para pecar porque tú tienes que pecar. Nunca va a haber un permiso divino para, bueno, pues para él no importa porque él pobrecito, él tiene esa tendencia. El llamado del Señor Jesús es vete y no peques más. Mira lo que dice el deseado de toda la gente, es página 68. Entre las amarguras que caen a la suerte de la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a Cristo. Alguno dice, bueno, pero ¿cómo pudo Jesús ser tentado con el licor si Jesús no tomó? ¿O cómo pudo ser Jesús tentado con las drogas si Jesús no tuvo drogas? Etcétera, etcétera, etcétera.
Había quienes, dice, trataban de vilipendiarse a causa de su nacimiento y aún su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras, impías murmuraciones, los chismes obviamente. Si hubiese respondido con una palabra o mirada impaciente, si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Esto está en azul, ahí en medio de la cita. Ejemplo, ¿qué cosa? Perfecto. Y si Jesús no es un ejemplo perfecto, porque no puede ser mi ejemplo, porque es diferente a mí, ¿por qué entonces la hermana White insiste en decir que es mi ejemplo? ¿Y por qué la Biblia me dice, haya pues en vosotros esa misma forma de ser de Cristo? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? ¿Cómo puede entonces la Biblia estarme insinuando que Jesús debe ser mi ejemplo? Sí, Jesús es mi Salvador, lo repito una vez más, pero también es mi ejemplo y debe ser en ese orden, una vez más. No habría sido un ejemplo perfecto, así habría sido dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer de su vida tan penosa, porque la vida de Jesús no fue un lecho de rosas. Habría sido su vida tan penosa como fuera posible a fin de inducirle a pecar. Y déjeme entrar en detalles acerca de las tentaciones del desierto. En Mateo capítulo 4 están las famosas tentaciones del Señor Jesús. Y aquí es donde te voy a explicar que Jesús tenía una naturaleza diferente. Pero eso no quita que Jesús sea mi ejemplo. Y no hace, fíjate, no hace menos válido que Jesús venga a darme un ejemplo de cómo vivir. Jesús fue tentado en todo de acuerdo a mi semejanza, porque la naturaleza que Dios le dio, que te repito, no sé cuál era, la naturaleza que Dios le dio es semejante a la nuestra. Y Jesús no solamente fue tentado en todo, yo voy más allá, fue tentado mucho más. La hermana Juan nos dice que su vida fue penosa a cada momento. Satanás se encargó de hacerle una vida miserable a Jesús. Ahora déjame explicarte acerca de estas tentaciones. ¿Qué clase de tentaciones son las que le hicieron a Jesús? Déjeme tomar agua aquí. Qué extrañas tentaciones. Cuando leemos las tentaciones de Jesús, pareciera ridículo pensar que esas tentaciones sean tentaciones. Por ejemplo, la primera tentación, cuando Satanás se acerca a Jesús y le dice, pide que estas piedras se hagan pan. ¿Qué clase de tentación es esa? Si viene Satanás y me dice, mira, es que estas piedras se hagan pan, pues ni con pomada de la campana, ya, de paso es un dicho mexicano, porque la pomada de la campana servía para todo. En el anuncio te ponían que la pomada de la campana curaba todo. Yo creo que hasta el coronavirus 19 te lo quitaba la pomada de la campana. O sea, la pomada de la campana, de acuerdo a los anuncios, servía para todo. Entonces dice, eso no te lo quitas ni con pomada de la campana, quiere decir que es imposible. Entonces, ni con pomada de la campana yo podría hacer que las piedras se hicieran pan. Ningún ser humano puede producir ese clase de milagro, hacer que una piedra se convierta en pan. Pero Satanás vino y tentó a Jesús y le dijo, haz que estas piedras se hagan pan. Ahora pongámonos en el lugar de Jesús. Jesús tenía 40 días sin comer. ¿Cómo estás tú cuando tienes 40 días sin comer? Yo me acuerdo de una historia media irrisoria de aquel hombre que se quería casar con su novia y porque la quería mucho y le decía, vamos a casarnos. Y la muchacha le decía al novio, pero ¿cómo voy a casar contigo? Pues ni tienes trabajo. ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Yo decía, es que yo te amo tanto que no necesito ni comer, lo único que necesito es verte. Lo único que necesito es verte, con verte yo tengo. Así que finalmente se casaron y a los 3 días de estar casados, ¿verdad? Y juntos, el hombre estaba abriendo todos los cajones y todos los armarios y buscando un pedazo de pan porque tenía un hambre feroz. Y llega entonces la muchacha y le dice, pues no que con verme tenías. Le dice, ay, mi vida, es que tengo tanta hambre que ya ni te veo, ¿verdad? Y eso es básicamente la idea. Imagínate cómo estamos llenos de hambre a los unos días o unas horas de no comer. El Señor Jesús tenía 40 días sin comer. Y la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo de alguna manera lo retira por un momento y Jesús siente entonces el peso de su humanidad. Tiene un hambre atroz. Queridos hermanos, esto es un apetito. Tú y yo somos tentados. ¿Por qué tienes ganas de tomar? ¿Por qué tienes ganas de licor? ¿Por qué tienes ganas? ¿Por qué tienes? Esa es una tendencia.
La tendencia es algo que tú deseas desesperadamente, tu carne lo pide, tu cuerpo lo desea. Jesús deseaba comer porque Jesús tenía 30 años de estar comiendo en este mundo, y créeme que le gustaban las tortillas de harina y le gustaba la comida y le encantaba porque ya tenía 30 años comiendo en este planeta y Jesús tenía hambre. Y dice incluso la palabra de Dios que sintió hambre. Y no era un hambre normal, era un hambre de una persona que tiene muchos días sin comer, tenía una tremenda hambre. Y entonces viene Satanás y le dice, pide que estas piedras se hagan pan, o di que estas piedras se hagan pan. Y tú dices, bueno, pero ¿qué clase de tentación es esa? Para ti y para mí, esa tentación no tendría sentido, pero para Cristo Jesús, en su estado y en su naturaleza tenía mucho sentido. Porque Jesús tenía otra práctica que había ejercido. Esta práctica de Jesús no necesariamente era mala, pero una práctica que en su situación sí habría sido muy mala. ¿Y de qué estoy hablando? Jesús había practicado y ejercido su poder de hacer milagros, o sea, su divinidad por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos sin fin. El Señor Jesús desde la eternidad ha ejercido su divinidad. Esa es una práctica que no tiene nada de malo, pero que en su situación de ser semejante a ti y a mí, habría sido muy malo utilizarla. ¿Qué es lo que más deseaba Jesús en ese momento? Lo que más deseaba era usar su poder divino. Decirle a una persona que tiene mucha hambre como Jesús, lo único que tienes que hacer es ejercer tu poder divino, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y ahora te pregunto, ¿tenía ganas Jesús de usar su poder divino para convertir las piedras en pan? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Ahora, ¿en qué hubiera sido malo que usara su poder divino? Pues que en ese momento el Señor Jesús ya no podría ser considerado un humano como tú y como yo. La mayor tentación de Jesús a lo largo de su vida fue renunciar a su divinidad, y eso tú y yo no lo tenemos que cargar. Jesús fue tentado toda su vida, y tú a lo largo de su vida analizas todas las situaciones en las que fue puesto Jesús. Satanás siempre le estaba tratando de hacer, usa tu divinidad, deja de ser humano así como eres, usa tu divinidad. Y en ese momento Jesús se descalificaría para ser tu Salvador, porque ya no sería un humano el que está en la tierra, sería automáticamente otra cosa. Ya no podría ser el Salvador perfecto, no sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se despojó a sí mismo, tomó la humanidad para hacer el pago de un hombre por un hombre. Pero en el momento en el que el Señor Jesús ya no es un hombre, entonces ya no es un pago correcto. Y Jesús ya no podría ser tu Salvador y mi Salvador. Así que por amor a ti y amor a mí, el Señor Jesús vivió los 33 años que vivió en este mundo sin ejercer poder alguno. Todos los milagros que Él hizo, Él mismo lo dijo, pues no lo hacen por su incredulidad. Todas las cosas que ustedes me ven a mí, ustedes las pueden hacer en realidad. Es decir, las cosas que Jesús hizo, las hizo porque los seres humanos podríamos si dependiéramos del poder de Dios como Él lo hizo. Por eso Jesús se convirtió en un ejemplo perfecto. Pero imagínate, ¿tenía Jesús ganas de convertir las piedras en pan? Claro que sí. Así como tú tienes ganas de tomarte ese licor porque tienes ganas. Así como tú tienes ganas de cometer ese pecado porque tienes ganas. Esa es la tendencia tal vez heredada y tal vez cultivada que tenemos. El Señor Jesús tenía una tendencia, y su tendencia era la de cumplir con un propósito utilizando su propio poder. No necesariamente era malo, pero en su condición era muy malo utilizarlo, porque automáticamente él quedaba descalificado y ya Satanás decía, tú ya no puedes ser el Salvador. Y de esa manera ya no tendríamos un Salvador tú y yo. Terrible tentación. Mira, piénsala, esa misma tentación se lo dijo en la cruz. ¿Qué le decía en la cruz cuando estaba Jesús ahí crucificado? ¿Por qué crees que Satanás le clavó clavos? ¿Por qué crees que hicieron que lo azotaran? ¿Por qué crees que le pusieron una corona de espinas? ¿Por qué crees? La tentación era, usa tu poder, sé Dios, haz algo. Por eso Jesús le decía, ¿tú crees que no puedo yo pedir que vengan ángeles y me van a liberar? Pues Jesús podía, como Dios, Él podía ordenar muchas cosas.
Como Dios, Él podía bajarse de la cruz. Como Dios, Él podía hacer un montón de cosas, pero no las iba a hacer. Si las hacía, automáticamente dejaba de ser tu Salvador y mi Salvador. Jesús resistió esa tentación toda su vida. Por eso le dijo, no vive el hombre de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano tiene que someterse a la voluntad de Dios para su vida. La otra tentación es la tentación de las almenas del templo, en la que Satanás lo lleva y le dice, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y cuando nosotros leemos esa historia, decimos, bueno, pues, ¿en qué momento nosotros cometemos ese pecado? Pues en el momento en el que vas en el carro a toda velocidad y aún así te atreves a decirle, Señor, protégeme. ¿Y por qué te va a proteger si tú te estás arriesgando? El ser humano, si se avienta, pues lo más seguro es que va a romperse las piernas. Y pues, Señor, ¿por qué no me protegiste? Pues porque te aventaste. Si tú agarras una pistola y le das vuelta y juegas a la ruleta rusa y esperas que el Señor venga y haga un milagro por ti, ese es el tipo de acción cuando una persona, eso es lo que cometen todos esos pastores de esas iglesias, que dicen a una persona que está ahí sentada porque está paralítica, en el poder de Dios, levántate. ¿Y cómo sabes que Dios quiere levantar a esa persona? ¿Y cómo sabes que realmente, no, hermano, es que a usted le falta fe? Pues, ¿quién dijo? A Jesús le faltaba fe para aventarse. El ser humano no va a obligar a Dios a hacer algo que Dios no quiere. ¿Y cómo sabes que Dios quiere hacerlo? Nosotros vamos a hacer milagros cuando es la voluntad de Dios, no cuando es tu propia voluntad. Aquí estaban tentando a Jesús, a que Jesús obligara a Dios a hacer un milagro. Y los seres humanos nunca vamos a obligar a Dios a hacer un milagro. Dios lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. ¿Quieren que les ponga un ejemplo de alguien que obligó a Dios a hacer un milagro? Ese fue el pecado de Moisés. Este pecado es el pecado de Moisés. Satanás tuvo éxito con Moisés y pensó que lo iba a hacer con Jesús. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? ¿Te acuerdas? El pecado de Moisés, lo estaban todos gritando, dame agua, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Y ya alguna vez Moisés le había pegado a la roca y había salido agua. ¿Te acuerdas de la historia? Había salido agua y ahora le estaban gritando, tengo sed. Y el Señor le dijo, Señor, ¿qué hago? Y entonces Dios le dijo, pues ve a la roca. Y dijo, ya sé. Dice, no, pero no le vas a pegar, le vas a hablar. Ok, no, pero eso ya lo sé, Señor, ya lo sé hacer. Y cuando llegan a la roca y dice, os haremos salir agua a esta roca, y ¡paz! Le pegó. Y te hago una pregunta, ¿eso es lo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera? Y la respuesta es no. Entonces, ¿por qué salió agua? Ahí tenemos el caso de una persona obligando a Dios a hacer un milagro aun cuando no está haciendo lo que Él le dijo que hiciera. El Señor después se la cobró a Moisés y le dijo, mira, más por este pecadito no vas a entrar. Y queridos hermanos, el ser humano o los seres creados tenemos que someternos a la voluntad de Dios. ¿Tenía el Señor Jesús que someterse a la voluntad de un ser superior? Siendo Él el ser superior. ¿Qué clase de tentación es esta? La tentación es utilizar su divinidad. Jesús no tenía que someterse a la voluntad de un ser superior. Pero Jesús se somete a la voluntad de un ser superior y dice, no voy a obligar a ese ser superior a venir a salvarme. No tentarás al Señor tu Dios. Así está escrito. Y la otra tentación, queridos hermanos, a ti ni a ninguno de nosotros nos la han hecho jamás. Pero esa tentación se la hicieron a Cristo Jesús. Satanás lo llevó a un monte alto y en ese monte alto le mostró, dice la palabra de Dios, todos los reinos de la tierra. Queridos hermanos, créanme que como pastor, que he tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares y conocer muchos miembros de iglesia, muchas personas, me cuentan los hermanos, parece que todos los miembros de iglesia tienen la idea de que son profetas de Dios, de alguna manera Dios los ilumina, les da sueños y visiones. Y vienen y me dicen, pastor, tuve un sueño. Y siempre todos los que tienen sueños quieren que esos sueños sean de Dios. O sea, nadie cree que lo que soñó o lo que está viendo es del diablo. Pero querido hermano, recuérdate la historia de Jesús. Jesús tuvo una visión en ese momento. ¿Y quién le dio la visión? Se la dio el diablo. Así que tengan mucho cuidado porque a ti también te pueden dar visiones y no quiere decir que son de Dios. O sea, el diablo también da visiones. No, es que eso yo lo soñé. ¿Y cómo sabes que lo soñaste por Dios? A lo mejor, para empezar, a lo mejor comiste muchos tacos en la noche y tienes pesadillas, ¿verdad?
O la otra es que sea el diablo que te está dando visiones. Así que no crean todas visiones y sueños. Querido hermano, tu fe no debe estar en las visiones, debe estar en el escrito está. Pero bueno, aquí tenemos al diablo dándole una visión a nuestro Señor Jesucristo. Y si el diablo le dio visiones a Jesús, pues con más facilidad le da visiones a cualquiera de nosotros. Así que no confiemos en sueños y visiones, confiemos en la palabra de Dios, en el escrito está. Pero bueno, lo lleva a un monte alto. Y miren qué clase de tentación. Ay, hermanos, si los miembros de iglesia, nada más por ver un partido de fútbol transgreden el sábado. Si los miembros de iglesia, nada más por ganar unos pesos, transgredes el sábado. Si nada más por no meterte en problemas, dices mentiras. Si nada más por tener un momento de placer, estás dispuesto a perder un montón de cosas. Aquí tenemos a Cristo Jesús, Satanás ofreciéndole todo el planeta Tierra. ¿A qué había venido Jesús? El Señor Jesús había venido a recobrar el planeta Tierra porque la propiedad la habíamos perdido. Adán, que era el primogénito de este planeta, había vendido el planeta Tierra a Satanás al momento de pecar. Ahora la rebelión y su líder Satanás eran dueños de nuestra propiedad. El planeta Tierra pasó a ser propiedad de Satanás. La Tierra se había perdido como tal, los reinos del mundo, los habitantes, habían pasado a ser reinos de Satanás. Y Jesús había venido no solamente a salvarnos y construir un puente de salvación, sino que había venido a recuperar nuestra propiedad. Por eso le llaman el Goel, por eso le llaman el Redentor. El Redentor quiere decir el que recupera aquello que hemos perdido. Perdimos la tierra. ¿A qué vino Jesús? Vino a recobrar el planeta a nuestro favor. Y vino Satanás, ok, a eso vienes. ¿Sabes qué? Te lo regreso, te lo doy. Sin tener que pelearnos, sin tener que pasar la cruz, sin tener la corona de espinas, sin escuchar los gritos, sin recibir los escupitajos, sin que haya problemas. No va a haber bronca, decimos los mexicanos. No va a haber problemas. Sin problema, yo te lo entrego. Lo único que tienes que hacer es ponte de rodillas delante de mí y yo te lo doy. Te regreso a la tierra, te regreso a los humanos, te regreso a los reinos de la tierra, te lo doy. No tienes que hacer mucho, nada más arrodíllate poquito y te lo doy. Queridos hermanos, ninguno de nosotros hemos tenido que enfrentar ese tipo de tentaciones. Mira cómo el Señor Jesús dijo, este mundo lo voy a recobrar, este mundo lo voy a obtener, pero no voy a hacer nada malo para obtenerlo. El fin no justifica los medios. No voy a recuperar la tierra incurriendo en una cosa mala. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y si eso me tiene que llevar a la cruz, y si eso me va a llevar a pelear, y si eso me va a llevar a sudar sangre, y si eso me va a llevar lágrimas, y si eso me va a hacer sufrir y sufrir una muerte de cruz, que así sea. Pero yo no me voy a poner de rodillas. Ese tipo de tentaciones tú y yo no las tenemos que soportar. Por eso Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y esto lo creo por fe. No entiendo si Jesús tenía una naturaleza igual a la mía o no, pero yo creo que divinamente Dios se encargó de que Jesús fuera en todo semejante a mí. Ya les mostré que el Señor Jesús tenía tendencias hacia algo que no era malo, pero para Él sería muy malo, como Salvador. Ya vimos que por lo menos tenía una tendencia, un deseo, y su deseo era ejercer su divinidad. Y Jesús no debía ejercer su divinidad, porque si Jesús ejercía su divinidad, automáticamente se descalificaba para ser mi Salvador. Ahí está una tendencia que Jesús tenía y un deseo que Jesús tenía en su carne, en su mente, en su corazón, el deseo de ejercer su divinidad. Por cosas buenas. Para sanar, Jesús tenía el deseo de ejercer su divinidad. ¿Sabes qué? Nos dice el deseo de todas las gentes que Herodes le trajo a Jesús personas para que la sanara en su presencia, nada más para satisfacer su curiosidad. Y Jesús seguramente tenía ganas de hacer ese tipo de milagros. Tenía ganas Jesús de pedir a los ángeles que vinieran y lo liberaran de la cruz. Es más, tenía deseos Jesús de evitar
el Gólgota y de evitar el Calvario. ¿Te acuerdas en la oración que se encontró ahí en el Getsemaní? ¿Qué fue lo que dijo? Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino que se haga tu voluntad. Y queridos hermanos, el Señor Jesús tenía, así que en todo vino a ser semejante a mí y semejante a ti. Nunca quites a Jesús como tu ejemplo. Por eso dice la palabra de Dios, para venir a ser misericordioso y fiel, pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo, dice en amarillo, porque en cuanto él mismo, el versículo 18 de Hebreos capítulo 2, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y amén, digo el Señor, porque el Señor Jesús no solamente es mi Salvador, sino que también es mi ejemplo perfecto. Y si Él pudo, podemos cualquiera de nosotros. No permitas que un pastor o un ser humano, sea cual sea su posición, te quite a Jesús de ejemplo, porque Jesús siempre va a ser tu ejemplo. El deseo de todas las gentes, página 625, dice: Cristo ha dado de su espíritu como poder divino para vencer algunas de las tendencias hacia el mal. Las cultivadas, porque las heredadas, pues no puedes hacer nada, esas las vas a tener para siempre. Eso es lo que dice. Y la respuesta es no. Ahí dice: Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas y cada una de las tendencias hacia el mal. Las heredadas y las cultivadas, el Señor dio su espíritu, no te deja solo, su poder te ayuda. Ese es el Padre que toma al Hijo y lo sube a la cornisa, que el Hijo no puede por sí mismo, pero hay un Padre poderoso que te ofrece su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice: y para grabar su propio carácter en su iglesia, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo hemos repetido tantas veces, pero lo creemos. Filipenses 4:13, todo lo puedo. Subir a la cornisa, sí, en Cristo se puede. Vete y no peques más. ¿Podemos humanamente? Obviamente no, pero en Cristo sí podemos. Filipenses 1:6, miren lo que dice ahí: estando persuadido de esto, lo dice San Pablo, que aquel que comenzó esa buena obra, ¿en dónde comenzó esa buena obra? En el momento en el que tú fuiste a Cristo Jesús y le dijiste: Señor Jesús, no me gusta lo que soy, yo me quiero salvar, quiero vivir para siempre. En ese momento Jesús comienza la buena obra. Jesús te implanta una nueva naturaleza, una nueva criatura. ¿Y sabes cuál es la naturaleza de esa nueva criatura? Es una naturaleza que no peca. Una naturaleza que no le gusta pecar. Esa nueva naturaleza es la naturaleza que va a vivir para siempre en el reino de los cielos. Si no tienes esa nueva naturaleza, no te puedes salvar, porque la corrupción, que es lo que nació en este mundo, no puede heredar la incorrupción, y nuestra naturaleza caída no puede heredar la incorrupción, solamente la incorrupción. Y esa incorrupción el Señor Jesús te la da cuando implanta en ti la nueva naturaleza. Así que estoy persuadido, dice San Pablo, que aquel que empezó esa buena obra cuando me implantó la nueva naturaleza va a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Como la perfeccionó en Enoc, que se lo llevó. Como la perfeccionó en Elías, que también se lo llevó. Y como casi la perfeccionó en Moisés, nada más que cometió esa tontería al final de su vida. Por eso tuvo que morirse y resucitar, pero esa es otra historia. El Señor Jesús ha construido una escalera para que podamos subir a la cornisa a la que no podemos llegar tú y yo. Con su poder, con su nombre, con su fortaleza, todos podemos crecer a la estatura y brincar el abismo que humanamente no podemos hacerlo. Por eso tiene sentido cuando Jesús le dice a una persona: vete y no peques más. Tiene sentido. No tiene sentido cuando lo vemos humanamente, pero cuando lo ves con los ojos de aquel que es poderoso, tiene sentido. Por eso dice Judas 1:24. Mira lo que dice Judas 1:24, que se te quede bien grabado en tu mente. Aquel pues que es poderoso. ¿Quién es el poderoso? ¿El humano? ¿Soy yo? ¿Es el pastor? ¿Es algún dirigente de la tierra? No, aquel que es poderoso, ese es Cristo Jesús. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Yo no sé qué clase de
de traducción tienen las personas cuando creen. ¿Qué quiere decir sin caída? ¿Qué quiere decir? Sin caída quiere decir que no te vas a caer. Estás pensando, no vas a en pensamiento, no vas a caer. Si caíste en pensamiento, caíste. Decir que es poderoso para guardarte sin caída quiere decir sin pecado, o sea, impecabilidad. Aquel que es poderoso para hacerte impecable, para que no caigas. Dice, y presentarnos delante de la gloria irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Irreprensibles dice que no hay nada para cual que se pueda reprender de ti, porque ya no tienes nada que te pueden decir, esto está manchado, aquí está sucio, ya no hay. Con grande alegría. Hay una historia en la Biblia que constantemente repasamos y repasamos y repasamos. Ya saben cuál es. Es la historia de aquel hombre que vio a Jesús hacer algo increíble y por un momento deseó tener esa capacidad increíble que Jesús tenía. Un hombre que había trabajado toda su vida en el agua, un hombre que había pasado tantas veces en un barco, que de pronto vio a Jesús caminar sobre el agua. Y yo no sé tú, pero hay muchas cosas que yo quisiera hacer que Jesús puede hacer. Como el cambiar del lugar. Es algo que Jesús hizo. De pronto estaba ya con los discípulos en Emaús y de pronto, ¡pum!, apareció en otro lugar. Eso me encantaría poder hacerlo. No lo puedo hacer, pero Jesús lo hizo. Y el tener una canasta, ¿cómo quisiera hoy tener una canasta para poder sacar un montón de panes y multiplicar y darle a todos panes, que todo el mundo pudiera comer? No lo puedo hacer, pero Jesús lo podía hacer. Y no lo hizo con su propio poder, lo hizo con el poder de Dios. Y si Jesús lo pudo hacer, lo podríamos hacer nosotros. Desgraciadamente no tenemos la fe de Jesús, no tenemos su nivel espiritual. Y ahí venía Jesús caminando sobre el agua. Así como alguna vez los profetas, no solamente Moisés partió el mar, el agua, también lo hizo Elías y también lo hizo Eliseo en su momento. Pero bueno, esas son otras historias. Y ahí viene Jesús caminando sobre el agua. Y cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, le surgió el deseo. Yo no sé si de niño trató de hacerlo. Dijo, Señor, manda. Si tú mandas que yo vaya a ti caminando, yo voy a poder. Entonces Jesús se paró cerca de esa barca y le dijo, ven. Queridos hermanos, ¿se puede caminar sobre el agua? ¿Cuál es tu respuesta? Entonces, ¿por qué Jesús pudo? Y esa es la pregunta, ¿se puede vivir impecable? Y tú vas a decir, no. Entonces, ¿por qué Jesús pudo? ¿Es tu ejemplo o no es tu ejemplo? Dicen, pastor, es que Pedro no pudo. Acuérdate, ¿cómo cuenta la historia? Nos cuenta la historia que un ratito que Pedro pudo. Se subió, se paró, Jesús dio la orden. ¿Cuál fue la orden? Ven. ¿Cuál es la orden de Jesús? Vete y no peques más. ¿Cuál fue la orden del hombre? Vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Cuál fue la orden? Ven. Y él empieza a caminar sobre el agua, lo que no se puede. A tu palabra, Señor. Y ahí viene caminando sobre el agua. ¿Y qué nos dice el deseado de las gentes? Que lo ocultaron las olas de Jesús y en ese momento, ¡pum!, se fue el agua. Y eso nos pasa a ti y a mí constantemente en nuestra vida, en nuestra lucha contra el pecado. Y se hundió. Y cuando sentía que se estaba ahogando, Señor, sálvame que perezco. Y eso nos pasa tantas veces en la vida cristiana. Tantas veces, pero tantas veces. Y tú puedes ver la figura de Cristo Jesús tendiéndote la mano en ese pozo en el cual caíste, en ese vicio en el cual estás. Puedes ver la mano de Jesús extendiéndose a través de ese abismo en el cual te estás ahogando. Puedes ver a Jesús estirando la mano y diciéndote, ven, yo te puedo sacar. Yo te puedo sacar. Y Jesús sacó a Pedro y lo levantó. ¿Y cómo lo llevó? ¿O cómo lo llevó? A mí me gusta pensar, aunque la Biblia no lo especifica, que Pedro caminó junto a Jesús de regreso a la barca. Yo no creo que Jesús lo haya cargado. Aunque a algunos les gusta decir que Jesús lo cargó.
Nah, yo creo que Pedro lo sacó del agua y una vez tomado de la mano de Jesús y una vez agarrado de su brazo poderoso, Pedro se sintió suficientemente confiado para pararse al lado de Jesús sobre el agua una vez más. Y ahora sí, sin soltarse del brazo de Jesús, Jesús y Pedro regresaron a la barca. Es cierto, no lo dice la Biblia, pero a mí me gusta creer que así fue. Y así Pedro pudo caminar sobre el agua, tomado del brazo del Todopoderoso. Querido hermano, el Señor Jesús te pide algo imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo no te estoy pidiendo en esta mañana que brinques un abismo. Lo que te estoy pidiendo es que pongas tu mirada en el Todopoderoso. Lo que tú y yo no podemos hacer, Jesús lo puede hacer. Somos ese niño debajo de esa cornisa, que siempre estamos acostumbrados a vivir por nosotros mismos y se nos olvida que hay un Padre poderoso que está ofreciéndonos su mano para ayudarnos a hacer algo que tú y yo no podemos. Papi, yo no puedo. Se te olvida que aquí estoy yo, tu Padre amante. ¿Hay alguna posibilidad de que subas allí? Y la respuesta es sí. Si tú me ayudas, yo puedo subir allí. Y solamente con tu ayuda, querido hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir exactamente eso mismo. Que el Señor te ayude. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, tú nos has llamado a vivir una vida distinta. Y nosotros lo hemos intentado y hemos fallado, y hemos fallado, y hemos fallado. Miserablemente, terriblemente. Pero siempre ha sido, Señor, porque lo hemos intentado por nosotros mismos, porque nos hemos olvidado de ti. Así que, Señor, perdónanos, porque tú no nos llamaste a vivir separados de ti. Y separados de ti no podemos hacer nada. Nos llamaste a vivir en Cristo, a tener una nueva vida en Cristo, a que esa nueva criatura que se mantiene en Cristo crezca hasta convertirse en lo que tú esperas que seamos, un varón a la estatura y la medida de Cristo Jesús. Perdónanos porque nos hemos vuelto individuales y esa individualidad nos ha hecho apartarnos de ti. Tal vez han sido las olas del pecado, las olas del mundo que nos han apartado nuestra vista de ti. Ayúdanos a poner nuestra fuerza en tu brazo. Ayúdanos a ser vencedores, Señor. Hay personas que están luchando con vicios y tendencias. Hay personas que están luchando con el alcoholismo, con pecados acariciados que no pueden vencer o no podemos vencer. Señor, ten misericordia, extiende tu mano poderosa y ayúdanos a verte solamente a ti para que podamos tener una victoria sobre el pecado y cantar alabanzas porque solamente tú eres poderoso. Tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Y si caemos, Señor, y nos hundimos, ayúdanos a volver a poner nuestra mirada en ti y ser rescatados por tu brazo porque tú vas a estar allí con nosotros en el valle de sombra de muerte. Así lo has prometido. Nos ponemos en tus manos. Bendice a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador y mi ejemplo. Amén.